Horacio Franco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues estaba pensando como que nunca nos vayan a decir la mesa pelmaza ya, porque entonces ya No, no, no. En cada programa eludimos y evitamos que nos digan pelmazos, eso sí, no. Muy bien, Horacio. Ana Francis, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo estás? Ahora sí me hiciste reír, Horacio, qué menso. Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. Buenas tardes y como es Semana Santa, salud amigos, salud. Eso, Me eso. da mucho gusto saludarlos y encontrarlos nuevamente. Bien, muchas gracias. Vamos a iniciar pues esta mesa del más allá. Y bueno, ya que estamos así como estamos acomodados, Ana Francis, creo que un tema que hoy ha generado mucha discusión, mucha polémica, muy enconada, fueron las declaraciones del presidente López Obrador en respuesta a este reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que menciona críticamente algo relacionado con las conferencias mañaneras del presidente y particularmente lo relacionado con Notimex y su directora. Pero el presidente ahí dijo que esta organización de defensa de periodistas, artículo 19, era una organización conservadora y que lo podía aprobar, y de ahí se vino una discusión muy fuerte. ¿Qué opinas de este tema, Ana Francis? Y de ahí se dejó ir como hilo de media, ya sé, es de una vez Sí. donde uno dice, señor presidente, no. Pero Sí. bueno, creo que con respecto a los financiamientos voy a hablar un poquito de mi experiencia, porque yo pertenecía, que ahora ya no pertenezco por razones que luego les contaré, a una asociación civil, de la cual fundé y además nos costó mucho trabajo empezar a conseguir financiamientos, etcétera, etcétera. Y fuimos financiadas por financiadoras extranjeras. Bueno, obvio, cualquier organización de la sociedad civil, cualquier organización de defensa de los derechos humanos tiene financiamientos extranjeros. Y ahí vale la pena conocer un poquito cómo es el universo. Ahora, en este tránsito de financiamiento, los últimos 15 años, que me parece que han sido los de mi organización, nos hemos enterado de muchas cosas, porque los financiamientos no son de gratis, digamos, ¿no? O sea, sí es importante que aprendamos a ver, uno, que las organizaciones de la sociedad civil que critican, que molestan, que cambian, que empujan cambios, etcétera, tienen financiamientos del extranjero. Ahora, el extranjero es amplio y es variado, ¿no? Punto número 2, que los financiamientos no te los dan porque sí. En el mejor de los casos, te los dan porque vale la pena el trabajo que estás haciendo. Y luego, sí, sin duda que hay un siguiente punto, que es que quieren incidir en la agenda nacional. Y eso no necesariamente es un error o no necesariamente es un complot, sino simple y llanamente cómo no querer incidir de pronto en países como Nicaragua, en donde tienen un dictador que ya por favor tendría que irse, cómo no querer incidir en el proceso democrático, cómo no querer incidir en México en el proceso democrático hasta antes del 2018, es decir, ¿qué hubiéramos hecho sin todas estas organizaciones apoyadas por financiamientos extranjeros que apoyaron el movimiento del presidente y que ha provocado todos estos cambios? Entonces, es de chile molido dulce. Pero por otro lado, sí es cierto que las organizaciones de la sociedad civil, a las feministas, que son a las que yo les sé, hemos pasado por estos periodos en donde las financiadoras te dicen esta es la agenda, y hemos peleado por decir no. Uno de los chistes es que no me pongas la agenda, porque si no me estás me estás obligando a ir a un lugar al que no quiero. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Hay estos fondos para las trabajadoras sexuales, ¿no? Y entonces las organizaciones aplicaban para los fondos para las trabajadoras sexuales, y entonces ellas iban con las trabajadoras sexuales y le decían, lo que tú necesitas es esto. Eventualmente las trabajadoras sexuales dijeron, ¿por qué chihuahuas tenemos que tener de intermediarias a estas que ni siquiera se paran en la esquina? Sáquense para allá, ¿no? Entonces tuvieron que hablar directamente con las financiadoras y romper ese puente, y etcétera. Y las financiadoras europeas, blancas, etcétera, tuvieron que entender que tenían que adaptarse a lo que estaban financiando, no al revés, ¿me explico? Otro ejemplo muy sencillo, a mí una vez me dieron una beca para ir a tomar una capacitación en Inglaterra y me dijeron, tienes que llenar tu solicitud, o sea, es una beca abierta para personas de América Latina de estos países, tienes que llenar tu registro en inglés.
Y yo les escribí y les dije, no, lo voy a llenar en español y tú lo tienes que traducir al inglés, porque tú eres la financiadora que necesita esto, ¿me explico? Y ya tiene que cambiar el pensamiento. Claro, agarrar la autoestima para decirle a la financiadora, sáquese para allá, pues me tomó años, pues, ¿no? Entonces, los financiamientos, claro que tienen agenda, pero no necesariamente la agenda le hace daño al país. Eso es lo que quiero decir. Entonces, otra vez el presidente comete este error de agarrar parejo, lo cual no quiere decir que el Departamento de Estado gringo tenga por qué venirnos a verificar nada, que vayan y le verifiquen a la más vieja de su casa. O sea, sí ya tenemos que tener una política internacional, pero cualquier país, de que por qué los Estados Unidos van a decir o van a ser el termómetro del mundo de derechos humanos, de decencia y de buen comportamiento, ¿no? Ahora, voy a un último ejemplo. Hay una beca, un apoyo que se llama EFIARTES, que tú consigues que una empresa, antes era así, tú conseguías que una empresa, en vez de pagar una parte de sus impuestos, se la diera directamente a un proyecto artístico. Ahora ya cambió el mecanismo, a una cosa mucho mejor me parece. Pero entonces de pronto Walmart te mandaba un manual, y entonces te decía, el espectáculo no tiene que tener groserías, no tiene que tener bla, 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 un manual de buenas costumbres. Y era así de, caray, ¿por qué? Si es de tus impuestos, es decir, no es un dinero que te sobra y me lo vas a dar por buena onda, es de tus impuestos, ¿por qué estás decidiendo el contenido de mis espectáculos? Entonces, bueno, hay todo que cuestionarnos en relación a los financiamientos. Sin embargo, pues me parece que el artículo 19 ha hecho un gran trabajo por muchísima gente muy querida y que se para solo, pues, ¿no? Y no entiendo para qué se pelea el presidente con eso. Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas sobre este tema y qué tanto finalmente quienes financian este tipo de actividades de las organizaciones de la sociedad civil terminan o no induciendo o imponiendo su agenda y su visión sobre lo que esperan y desean de aquellos a quienes están patrocinando? Híjole, bueno, es un tema tremendo porque sí, evidentemente, como dice Ana, no hay financiamiento sin orientación política, sin posición política. El dinero no fluye de a gratis, valga la redundancia, ¿no? Uh-huh. En términos de organismos, organizaciones. Yo creo que el trabajo del artículo 19 ha sido muy valioso para los periodistas mexicanos, incluso para periodistas que ahora están en el otro lado de la moneda. Es decir, creo que ahí sí el presidente tiene, en su afán de defender a su equipo, que me parece legítimo y que es un derecho de cualquier gobernante, de defender a las personas que él nombró para llevar los cargos públicos, sí creo que ahí confunde un poco el dardo, ¿no? Hacia dónde va. Me hubiera encantado más bien escuchar ese día a San Juana, más que ver la defensa del presidente sobre ella, y a San Juana retuiteando el comentario del presidente. O sea, creo que es la Agencia de Información del Estado, y creo que San Juana también es una mujer que yo reconozco y que tiene toda la capacidad de defender sola y de explicarle a la nación o a quienes estamos involucrados en esto qué diablos está pasando en Notimex, ¿no? Uh-huh. Y lo que vemos hacia afuera es una guerra muy visceral, donde el presidente está teniendo este papel como del gran parador de penales, ¿no? Pero la verdad es que no tendría que ser ese el papel, sino más bien, como sucede en otros casos, dejar que cada instancia se defienda sola, ¿no? Uh-huh. Yo no creo que San Juana necesite que el presidente salga a defenderla, si tiene los argumentos para defender su punto. Si el presidente se va sobre el artículo 19, o sea, yo conozco muchas personas que son parte de esta organización. Hay personas en las que creo y que me parecen completamente congruentes e íntegras, y hay personas que son parte de los consejos de ese mismo organismo que son de muy dudosa reputación y que los conozco muy bien y que sé que navegan con una bandera como acomodaticia y que se suben al tren de estas organizaciones pro derechos humanos o pro derechos de periodistas para jugar una agenda, digamos que por lo menos misteriosa, no clara. Pero sí creo que
ahora que se ha cuestionado, por un lado, está muy bien cuestionar los financiamientos. Venimos del tema de Latinus, ¿no? Venimos de la denuncia de que Roberto Madrazo o su hijo y gente ligada a Aureoles, y bueno, ya lo sabíamos, pero ha quedado claro que así es. Me parece muy bien el escrutinio de dónde vienen los financiamientos de cada medio y que cada quien sea abiertamente lo que es. Las posturas políticas no tienen por qué disimularse. Y menos en este momento. Eso es lo que a mí me preocupa. Creo que en el caso del tema de Latinus, la respuesta de Latinus fue muy pobre y más bien me parece que ratificó lo que la investigación de Álvaro Delgado denunció. Me parece que en el caso del artículo 19 no fue lo mismo. Creo que más bien la defenestración del presidente a este organismo lastima la autoridad moral del presidente, porque no tiene por qué irse contra los organismos. O sea, el que haya 2, 3 individuos de dudosa reputación o con intereses mezquinos o económicos en esto, pues entonces hay señalamientos particulares, ¿no? Y yo creo que el trabajo de artículo 19 y la misma San Juana lo puede decir, y lo puede decir Lidia Cacho, y lo pueden decir muchos periodistas, no todos también, ¿no? Pero bueno, lo pueden decir muchos periodistas, ha sido un trabajo efectivo, valioso en estos tiempos. No tendrían, si todos caminamos hacia un país más democrático, más abierto, donde la libertad de expresión esté garantizada y donde haya una defensa de la misma, pues la verdad es que el presidente no tendría por qué reaccionar así. Gracias, Fernando Rivera Calderón. Horacio Franco, ¿qué opinas sobre este tema? Bueno, mira, es que aquí en estas semanas se sucedieron pues en una conferencia de prensa, ¿no? También, bueno, en 2 conferencias de prensa, varios sucesos en los cuales el presidente no actuó o no dijo lo que en verdad los ciudadanos queríamos oír, ¿no? Y sobre todo los ciudadanos que lo apoyamos, ¿no? Y eso para muchos puede ser una cachetada y sí, o sea, sí puede ser algo muy serio, porque este posicionamiento contra el artículo 19, que se me hace un poco superficial, dado que artículo 19 sí ha defendido periodistas. También debemos oír el testimonio que te dio Meme Yamel también, eso es muy valioso, de que ella no piensa lo mismo, ¿no? Porque no todos, que no todos hablan, o más bien, todo mundo habla como le va en la feria, ¿no? Yo no soy periodista, nunca me he visto en la necesidad de acudir al artículo 19 por esa razón, pero en un momento dado creo que artículo 19 pues sí se para solo en todo el mundo, ¿no? Y la cuestión de que el presidente está informado, está bien informado, tiene certera información sobre esto, si tiene ello, yo le pediría al presidente que la sacara, ¿no? Finalmente, o sea, es importante que una persona con toda esa representatividad social que tiene, gigantesca, que tiene el presidente, pues si afirma algo, lo saque. Espero que así así, porque obviamente, pues si no, son como mini heridas que nos acongojan a la gente que queremos que creemos en él y que queremos que siga en su proyecto, ¿no? Otra cosa también fue lo de Ayutla, de Oaxaca, ¿no? Esta comunidad que no tiene agua, que Ernesto Ledesma ha estado parándose ahí en las conferencias de prensa, y que pues finalmente y aparte la otra ejecución extrajudicial de este muchachito ¿cómo se llama? De Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde finalmente todavía no dan una respuesta. Yo creo que el presidente sí tiene que dar instrucciones serias a sus colaboradores para que esto se esclarezca, ¿no? Porque un pueblo que no tiene agua como Ayutla ya durante tanto tiempo, y que le detonaron con dinamita la toma de agua, ¿no? Grupos paramilitares, ¿no? De Allende también, que Ernesto Ledesma ha estado propugnando por eso. Yo creo que eso son cosas muy mínimas que se tienen que atender, o sea, muy mínimas para un presidente que tiene toda una perspectiva gigante de un país y su conflictiva, y aparte todo lo que le echa a la oposición, que está cada vez más desesperada por no perder sus privilegios, como ya sabemos, y cada semana lo discutimos. Pero estas heriditas a mí me pegan mucho, porque yo estoy no nada más con él, no es nada más estar con él o estar en contra de él, ¿no? Es estar con un proyecto de nación
que ya lo hemos discutido aquí varias veces, ya no podíamos seguir como estábamos, ya no podemos, tenemos que lograr una mayoría, y eso que no soy de Morena, otra vez, porque muchas veces cuando uno defiende a Morena, o cuando uno defiende lo que está haciendo el presidente, uno es morenista 100% y te crucifican, o cuando uno critica algo que no le gusta, no, ya eres de la oposición, ya estás con el PRI. No, no es eso. O sea, obviamente nosotros estamos conscientes y estamos absolutamente respaldando un proyecto de nación que tenía que ser, ¿no? Y en este momento, todas estas cosas nos desestabilizan un poco, no que vayamos a volvernos jamás en contra, yo no voy a volver jamás en contra del proyecto del presidente, del proyecto de nación que se tiene, porque creo firmemente en que esto tiene que ser un cambio paulatino, gradual, que lo está empezando él, que lo está empezando su gabinete, pero finalmente tiene que tener tiene que tener cada vez más puntos a su favor y no puntos en contra, vamos, ¿no? Porque la elección también, o sea, ahorita con esto de la desinformación que hay también con la cuestión de la energía, la ley de la energía eléctrica, ¿no? Que bueno, yo vi una declaración de este científico Valderas, una entrevista que le hizo Meme Yamel precisamente, ¿no? Donde establece precisamente un debate con un joven abogado que dices, bueno, es que sí, o sea, es que no necesitamos otra cosa más que lo que dice esta reforma eléctrica para salir adelante como nación y como país, ¿no? Pero si la gente no está informada, si la gente no ve este tipo de mesas como las de nosotros, como tu noticiero, como de Ledesma, como el de los periodistas, o Luengas, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente pues nunca van a llegar a tener un criterio propio, ¿no? Que es lo que yo creo que sí tenemos nosotros. Bien, gracias. Yo quisiera abonar algo ahí, Julio. Adelante. Porque bueno, más allá de que sí creo que el presidente debe tener mucho cuidado en distinguir entre personas y organismos, yo sí tuve una experiencia personal que me parece que se pone del lado de la postura del presidente, aunque sí creo que el presidente debe tener más cuidado. Yo cuando salí de de Televisa Radio hace algunos años, y una semana después salió Marisol Gacé, salimos por manifestar públicamente que íbamos a votar por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Era muy claro, y esto que sucedió con nosotros fue avalado por un miembro del Consejo de Artículo 19, que recibe premios de derechos humanos, pero que hay una doble moral entre los periodistas, o los que aspiramos a ser periodistas, que me parece muy grave, ¿no? Y que creo que a eso se refiere el presidente cuando lo que pasa es que el presidente se pone visceral porque conoce estas historias, pero la gente no las conoce. Y también los organismos son diferentes de las personas que los componen. Y en todas las organizaciones públicas, en todas las organizaciones independientes, hay elementos pues que tienen este doble juego, ¿no? Entonces yo nada más sí quiero dejar claro que tampoco el presidente está inventando nada, es real, hay personajes dentro de estos organismos que juegan papeles bastante cuestionables y que responden a intereses que no necesariamente son los de las organizaciones a las que pertenecen. Entonces, eso me parece que es grave y que no hay que dejar de decirlo. Porque, bueno, en mi caso, yo hubiera querido la solidaridad de los periodistas a partir de post-4T, que tienen con todos los que son censurados y que cada vez oigo más en todos lados, pero según los censuran, ¿no? A nosotros nos callaron, cuando te censuran te callan, ya no vuelves a aparecer. A mí hay gente que me reclama en redes de, ¿por qué no haces ahora una canción sobre esto? ¿Por qué no? Bueno, no sé si se acuerden que nos corrieron por justo hacer eso y que no perdimos esos espacios justo por manifestar esas posturas que parece que fue hace muchos años, pero no tiene tanto, ¿no? Realmente fue el cambio de un régimen a otro y me hace mucha gracia que ahora haya tantos rompiéndose las vestiduras por el tema de la libertad de expresión, pero lo dicen cuando antes de hace 3 años, cuando te censuraban, no existías, Julio, y lo sabemos todos los que somos parte de esta mesa y muchos de los que nos escuchan. La censura implica ser borrado del mapa, ¿no? A veces algunos los desaparecen para siempre, a otros los exiliaban, ¿no? A otros simplemente los amenazan de tal modo que ya no pueden volver a hablar, pero te callaban, te borraban del medio. En este caso, los grandes censurados de este régimen
me parece que son los que más tribuna tienen, los más retuiteados, los que más hablan. Entonces digo, qué padre censura la de estos tiempos, ¿no? Sí, así Sí, es. es una censura muy cómoda. Yo también quisiera agregar una cosa, Julio. Sí, sí, Del adelante. lado, digamos, de las organizaciones de la sociedad civil que sí funcionan, que sí son legítimas, etcétera, que por muchísimos años funcionaron como una especie de gobierno alterno, porque el gobierno no funcionaba, que por muchísimos años atendieron directamente a población, etcétera, etcétera, y establecieron informes sombra y etcétera para vigilar al poder. Y entonces, en ese sentido, todas estas organizaciones, y me incluyo, teníamos una especie como de calidad moral. Nadie era, o sea, no era posible que nadie nos hiciera un escrutinio, porque la comparación era tal, o sea, era compárate con Peña Nieto, pues nada que hacer, ¿no? Compárate con el gobierno, pues nada que hacer. Pero las cosas han cambiado. No está mal que nos pongan un espejo enfrente, no está mal el escrutinio, no está mal las cuentas claras, no está mal que en nuestras páginas esté de dónde viene el dinero, de dónde viene el dinero que nos ha financiado, etcétera. Y no está mal que aguantemos la crítica. Entonces, si el presidente en la mañanera de lunes anuncia artículo 19, no puede hacer nunca nada más en México porque chinguen a su madre, preocupémonos. Si el presidente critica artículo 19, pues aguantemos vara, ¿no? O sea, también vale la pena que el diálogo sea abierto y quienes no teníamos que aguantar esa vara, sino otras varas, como la persecución, el no financiamiento, etcétera, ¿no? Hombre, carajo, la vara de la crítica me cae que como dice Pollito, es mucho más ligera. Aguantémosla, claro que aguantémosla, pues, ¿no? Bueno, voy con Horacio porque ya se movió el orden de las participaciones y así debe ser. Lo que quieran ustedes intervenir, participar, este espacio es de ustedes. Horacio, ¿qué sucede en tiempos como estos en los cuales de pronto surgen, y retomo parte de lo que han dicho Fernando y Ana Francis, cuando sucede que las redes se llenan de gente con mucha enjundia declarativa, con mucha pasión revolucionaria, con una vocación justiciera, casi de cadalso o de guillotina, contra aquellos que disienten, aunque sea un poco o un mucho, de ciertas posiciones que ellos creen que son intocables. Pero pues la verdad es que pareciera que hay quienes creen que México y sus luchas y la lucha por un cambio democrático y progresista en México comenzó en 2018 y a partir de 2018 para acá es válido todo y de ahí para atrás nada existe y no hay, al menos es mi opinión, con frecuencia hay voces muy encendidas e incendiarias que uno no sabe si están acompañadas de una congruencia personal de ellos en la lucha anterior, o si en la lucha y en las etapas anteriores fueron voces silenciosas o complacientes con lo que pasaba y ahora se multiplican y se potencian por lo que se está viviendo. No sé si fui muy enredado en la pregunta o el planteamiento, Horacio. No, es muy claro. Mira, para mí es muy claro y es muy cartesiano. Una cosa es precisamente aquí la condición humana, ¿no? La condición humana aquí es fundamental, evidentemente, y otra, la carencia de memoria histórica. Si tú no tienes memoria histórica y no te acuerdas, o sea, no ves todos los antecedentes de esto como un movimiento que no tiene que ser, y precisamente una de las características de este movimiento, que es un movimiento civil pacífico, dijéramos, ¿no? Que no hemos tenido guerras, afortunadamente, con este cambio de régimen, ¿no? Es que esto se vino sembrando desde hace mucho, y desde mucho antes que Andrés Manuel saliera a la luz política. Esto se vino fraguando desde Eberto Castillo, desde antes, con Ifigenia, con Eberto, en los años 60, en los años 70, ¿no? Con Tlatelolco, con Álvarez Garín, con gente muy valiosa al lado de Eberto Castillo, después Cuauhtémoc Cárdenas, el mismo Muñoz Ledo, obviamente, toda esa gente pero todo el mundo, o sea, lo único que se acuerdan de eso, es que ellos eran priistas, es que López Obrador fue priista, sí señores, pero no había de otra, ¿no? O eras panista o eras priista y punto. Y la izquierda nació precisamente de un movimiento histórico del 68, etcétera, fue fraguando. Cuando tú tienes una memoria histórica congruente que vas armando un rompecabezas del desarrollo lógico de la izquierda en México y de todos
pues todos los ataques que ha tenido de la derecha, que la derecha siempre ha sido, bueno, la derecha era el PAN y el centro era el PRI, pero después se unieron, obviamente, y lo vemos hoy fraguado perfecta y preciosamente en el PRIAN, ¿no? Por necesidad de abatir ya el gobierno de López Obrador, a como del lugar y a costa de lo que sea, porque sí están desesperados, pero cuando tú lo ves históricamente, obviamente ya tienes una data, una serie de datos históricos que te hacen finalmente reflexionar y te hacen ver por qué la izquierda está como está, o por qué Morena está como está, etcétera, etcétera, ¿no? Vas entendiendo y vas analizando. Y luego, por otra parte, pues la condición humana también, ¿no? La condición humana que te orilla a tener una animadversión total, ciega al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Por todo lo que representa para ti, que esa es condición humana. O sea, si yo voy a perder, a mí no me importa que el país pierda y que el país se hunda, ¿no? A mí, yo como clase mediero desinformado, que me informo con López Doria o que me informo con Latinus, bueno, pues obviamente a mí lo que me importa es seguir teniendo mi cuenta de bancos llena, ¿no? Y mi porvenir asegurado, ¿no? Por una parte. Entonces no pienses en tus semejantes, porque siempre has vivido de explotar a los pobres, siempre has vivido de darle caridad a los pobres y de considerar que son pobres porque quieren, ¿no? O son pobres porque sí son unos huevones. Esa imagen del mañana, señor, mañana, que había, cuando vivía yo en Holanda, había un comercial de un banco, de Bank, que estaba el señor sentado como Chano y Chon, ¿no? Estaban comentando, sí, mañana, señor, mañana, o sea, como si no hicieran nada los mexicanos, ¿no? Esa pinche imagen de que los mexicanos no somos trabajadores. Ah, no, pero cuando nos vamos a Estados Unidos de braceros, ¿qué tal si no somos trabajadores? Somos reconocidos los mexicanos como los más trabajadores de todas las nacionalidades que están trabajando como mano de obra barata en Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay mucha incongruencia histórica, pues, y hay mucha cosa de que a mí, yo hablo como me va en la feria, pero no hablo por mis semejantes, ¿no? Porque la sociedad mexicana es una sociedad dividida, siempre ha estado dividida. Esto no viene de 60 años o del PRI, viene desde hace 500. La dividieron y dividiendo ellos, vencieron precisamente. Esos son los oprimidos del laberinto de la soledad. Son todas estas cosas que Octavio Paz enuncia brillantemente en el laberinto de la soledad. Y somos un pueblo heredero de eso. Ahora, queremos cambiar a nuestros semejantes, a nosotros como artistas, gente de la sociedad civil, gente clase mediana que ha luchado por todo lo que tiene y que ha trabajado, pues tenemos que dar el ejemplo para todo ello y tenemos que convencer a la gente de que no podíamos seguir así. ¿Por qué? Porque finalmente todo esto es una cuestión, lo que tú me preguntas, es una cuestión de condición humana y es una cuestión de información histórica. Punto. Si no lo tienes en la sangre, si no lo llevas, si no lo vives todos los días y si no has visto eso y lo único que has visto son los noticieros del canal de las estrellas o los noticieros de la televisión comercial, etcétera, etcétera, pues no tienes una formación. Por eso es tan importante que la gente vea todos los medios alternativos de comunicación y que se tenga, en verdad, que se riegue como pólvora todo esto. No es para que los otros pierdan audiencia. Bueno, ya perdieron mucha, sí, ya la chatarra ya perdió mucha audiencia, pero nosotros tenemos que seguir inculcándole a todos nuestros semejantes, a toda la gente que trabaja con nosotros, para nosotros, la gente que podamos, nuestras familias, nuestros parientes que están reacios, familiares míos, tanto políticos como familiares directos, están enconados en contra del proyecto de López Obrador, ¿no? Porque no tienen información correcta, porque no oyen las dos caras de la moneda. Claro, si todo el tiempo a Ciro Gómez Leiva, pues no vamos a tener nada, pues, ¿no? No vamos a tener nada más que de un lado. Y aquí en Astillero y con mismo Ledesma, sin censura o con ruegas y todo, tienes dos caras, tienes debates por gente que está informada o por lo menos, o bueno, muy buenos comunicadores y periodistas como ustedes. Gracias, Horacio Franco. Ana Francis, uno de los temas polémicos de estos días fue el trabajo de Álvaro Delgado, que yo en son de broma le he dicho que en estos días ha estado de moda por su salida de Proceso, luego por el reportaje sobre Latinus y luego por el cambio, la salida también de La Octava para instalarse muy exitosamente él y Alejandro Páez Varela en el canal de YouTube de Sin Embargo, con su programa Los Periodistas, con una audiencia increíble, extraordinaria. Pero, ¿qué opinas sobre Latinus, Ana Francis? ¿Y qué opinas sobre
los datos que dio a conocer Álvaro Delgado, que relacionan a los directivos y financistas de este proyecto con Roberto Madrazo, con Silvano Aureoles y con otros personajes de esa índole. ¿Qué opinas, Ana Francis? Pues es que ahí es donde me parece que es claro cuál es la censura y dónde está el poder económico. Pues absolutamente claro. O sea, saco su reportaje de Latinos y sospechosamente se nos termina la octava. Bueno, si vuela y tiene alas, pues es un pájaro, ¿me explico? O es Superman. Entonces, desde mi perspectiva, pues está más claro que el agua. Yo veo que hay un enfilamiento muy importante con cara a las elecciones, porque la verdad es que con que la oposición consiga que Morena no tenga la mayoría, ganan un montón, porque entonces pueden frenar la serie de cambios que quiera hacer el presidente, ¿no? Independientemente de Morena, pues Morena es básicamente la bancada que le va a decir a casi todo que sí al presidente, o eso más bien es lo que hemos visto. Y entonces me parece que la estrategia de la oposición es muy clara en ese sentido, es decir, bajarle tantito para que el presidente no tenga la mayoría en las cámaras y entonces pues no avance el asunto energético y no avance en una serie de callos que claro que les están pisando. Y van a meter toda la carne al asador, desde la carne vieja, y por eso estamos viendo cómo resucitan los impresentables, ¿no? Y todas las carnes posibles, pues, ¿no? Desde el Grupo Atlacomulco, los Diegos, etcétera, etcétera. Y ahí está muy clara la estrategia. Y hay otra cosa que me parece importante, que es que es como que se están empoderando, pues, ¿no? Veo a estos grupos de poder ya como mucho más organizados, mucho más puestos de acuerdo y mucho más certeros en sus golpes, ¿no? Es decir, al atrevimiento de un periodista de sacar un financiamiento de un portal que a todas luces es servil y vendido, derechito vas para afuera, mijo, ¿no? Y claro, van a tener en YouTube muchísima audiencia, pero nada como la radio, pues, ¿no? O sea, sabemos que en la radio, pues, digo, yo a ellos justamente los escuchaba muchas veces porque me agarraban mi trayecto a algún lado a las 6 de la tarde, pues, claro. Es donde la gente pues va en el coche, va en el pecero, etcétera, y pues tienes chance de escuchar la radio. Entonces, no, claro que es un golpe, y es un golpe de censura clarísimo, pues, ¿no? No nos extraña, porque de veras los creo capaces, que pasado mañana compren YouTube, ¿no? Y pues ya nos pasamos a Zoom, Julio, a ver qué hacemos, ¿no? Así es. Entonces, y es importante ver el tamaño de la bestia de oposición en términos de poder económico, en términos de falta de madre, y en términos de corrupción. Fin, quieren tener escaños en las cámaras para impedirle al presidente que continúe este proyecto, y yo me refiero específicamente al proyecto económico y el proyecto político, porque están perdiendo dinero y no tienen decencia, punto. No quieren el bien de México, punto. Y no tienen escrúpulos. Entonces es importante como verlo. Entonces, a partir de ahí, creo que no hay mucho que hacer. Es evidente lo que es Latinos, es evidente porque salieron de la octava, y es triste. Pero también nos aclara a quién nos estamos enfrentando. Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, acabamos de escuchar a Ana Francis hablando sobre el tema de Latinos, de los periodistas, su salida de la octava y su ingreso al mundo del YouTube, en este caso en la dirección de Sin embargo, con Alejandro Páez Varela y con Álvaro Delgado. Pero Fernando, estamos en el camino de una batalla política y electoral que va a ser muy definitoria, como lo dice Ana Francis, como lo dice Horacio. Eso va a significar una definición respecto a lo que será la segunda mitad del gobierno del presidente López Obrador, pero pareciera que no hay el posicionamiento de un periodismo libre y crítico que sea suficiente ante la presencia que persiste de los medios tradicionales y convencionales, que siguen teniendo sus noticieros, su presencia, dinero para manejarse adecuadamente en las redes sociales, y del otro lado, pues muchos que incluso pensamos que podría haber en la octava una posibilidad en el radio de Radio Centro y en la octava, pues nos hemos
ido a YouTube, el caso de Vicente Serrano, ahora de Álvaro Delgado, el mío propio, pues, pero pareciera que no hemos podido instalar con la fuerza proporcional adecuada al momento que estamos viviendo un periodismo distinto en este nuestro México, Fernando. Pues evidentemente porque finalmente los periodistas independientes no corresponden a las líneas de los medios importantes en términos de presupuesto, de cobertura, que pues están viendo afectados sus intereses totalmente, están perdiendo dinero desde que comenzó este nuevo régimen, están perdiendo negocios importantes que siguen con políticos, no todos, no, los negocios siguen, pero digamos que desde el poder central no, y yo creo que hay un encono tremendo y hay una manipulación tremenda, y este fenómeno de los censurados, que son los que más se escuchan, y de los medios independientes como por ejemplo, que tenemos que recurrir a plataformas alternativas para poder... es curioso, porque uno pensaría que si el gobierno lo encabeza el presidente López Obrador y es un gobierno de izquierda, bueno, pues apoyaría, pero no, la política del presidente en términos de medios es muy clara, y a mí me parece positiva, aunque también termina afectando a quienes apoyamos el proyecto, porque no hay una partida presupuestal como sucedía las últimas décadas en este país, asignada para los medios, por ejemplo, que estaban apoyando constantemente a los gobiernos priistas y panistas, ¿no? O sea, finalmente ellos no han perdido su presupuesto. El presupuesto que tenía antes Loret y que tenía antes Víctor Trujillo y que tenían antes todos los periodistas sigue siendo el mismo. Solo perdieron la parte que venía del Estado mexicano, que era tampoco nada despreciable, y hay muchos casos de periodistas que lo sabemos y quizás yo no tenga las pruebas en la mano, pero que sabemos que cobraban cantidades bastante tremendas al gobierno en turno para hablar bien o avalar la reforma energética, Peña Nieto, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que ahí me parece muy bien que se abra el debate. Los medios tampoco tienen por qué ser inescrutables. Se vale saber de dónde proviene el dinero que financia un medio, se vale saber los intereses políticos de un medio. En ese sentido, Estados Unidos, siendo cada vez una sociedad más caníbal y primitiva, creo que tiene muy claro eso. ¿Para qué la hipocresía en términos políticos? O sea, hay medios claramente demócratas, hay medios claramente republicanos y no tienen ninguna intención de disimularlo. A mí yo creo que creo personalmente que lo que más daño le está haciendo este periodo político mexicano es la doble moral. O sea, es como sí somos demócratas, pero que las mujeres no aborten. Sí somos liberales, pero voy a poner un tuit porque soy Enrique Krause y no quiero que nadie me responda, más que mis amigos. Es un sinsentido constante, cotidiano, o sea, si creen que no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en ese sentido, también pasa del otro lado, ¿no? También sucede del otro lado, y he visto gente que es parte de quienes han apoyado al gobierno de López Obrador, que de repente hacen una crítica y les cae una parvada de trolls encima y los agreden y los lastiman y los tratan de fenestrar de todas las maneras. Entonces, creo que hay que entender que estamos viviendo realmente un periodo, no son iguales, y no hablo de todos, creo que hablo particularmente del centro, del poder central en México, de la parte del Ejecutivo. Creo que no es igual, y creo que justamente porque no es igual están sucediendo tantas reacciones tan enconadas, tan viscerales. Y yo nada más quisiera cerrar poniendo una metáfora personal radicalísima, porque yo creo que la política de afuera es la política de adentro, y yo desde que empezó la pandemia pues entré en una especie como de depresión, porque todas las personas que estamos en los escenarios pues extrañamos al público y extrañamos el contacto con la gente. Y entonces perdí el sueño, se me fue Morfeo, se fue a anunciar las almohadas Soñare y yo me quedé despierto en mi casa como un pinche foco prendido y empecé a tomar un ansiolítico que cometí el error de autoprescribírmelo, que es el famoso clonazepam o Rivotril. Y hace una semana, ya sintiendo mi cerebro como una especie de
de bola de boliche, decidí dejarlo de golpe, cosa que no se debe hacer, y entré en una crisis. Y cuando le platiqué a mi madre el tema que estaba viviendo y que tenía ataques de pánico y que sentía una especie de insurrección en mi cuerpo contra mí mismo por querer dejar por poder volver a dormir por mí mismo, me dijo mi mamá, bueno, todos los cambios radicales, duros, son así y tienes que aguantar vara. Piensa en lo que está haciendo López Obrador con el país. Te metió gol. Mamá. Así me dijo mi mamá, a quien le mando un beso. Y me encantó su manera de relacionar mi tema muy íntimo y personal y que quizás no debería contar en este espacio, pero me atrevo porque estamos entre amigos y porque los quiero mucho a ustedes y creo que nos queremos, el grupo de personas que nos escuchamos, incluso los troles creo que nos quieren porque nos dedican mucho tiempo. Entonces me atrevo a contar esta historia porque sí es cierto y me encantó lo que me dijo mi madre. O sea, todos los cambios radicales generan una resistencia tremenda, sea en tu propio organismo o sea en tu propio país. Estamos viviendo un cambio radical, si no somos capaces de verlo, pues a lo mejor todavía estamos en ribotril. Todavía. Gracias. Claro. Gracias, Fernando. Horacio, ¿cómo ves este ejemplo que nos regala Fernando Rivera Calderón? ¿Tú qué te metes, Horacio? ¿Tú qué te metes para dormir, Horacio? ¿Nada? No se escucha, Horacio. Tu micrófono. Perdón. No, yo nunca me he metido nada de ansiolíticos, ni antidepresivos, ni tomo alcohol, ni me he drogado nunca. Estoy limpio. Así le doy $1,000,000 al que me encuentre en el cuerpo unas cosas de alcohol o de droga o de lo que sea. Pues es que lo que pasa es que yo me drogo con Bach, con la música. O sea, yo en verdad no necesito. Yo he sido muy feliz en la pandemia por una cosa nada más. O sea, y por estos cambios tan radicales. Mi economía se ha visto obviamente como la de todos los seres humanos en este mundo, a menos que te dediques a fabricar vacunas, pues mi economía se ha visto seriamente afectada, como la de todos, ¿no? Pero pues de todos modos, o sea, uno sigue produciendo y uno sigue haciendo lo que pueda, ¿no? En ese sentido. Y la verdad, la música a mí me saca de todos los posibles anquilosamientos mentales que pueda yo tener, pero sí duele, o sea, en verdad sí, a veces sí tengo noches que no puedo dormir y ya me pongo un video con los sutras de Buda, por ejemplo, y ya con eso ya me calmo y digo, bueno, pues es que la vida no es tan mala, pues, ¿no? Finalmente. La cuestión aquí es que la pandemia, o sea, toda esta situación que nos tocó vivir, además, yo creo que también, Fernando, también te pasa eso, por esa razón, nos tiene con la energía, con una parte de nuestra energía muy bloqueada, ¿no? Realmente muy, muy bloqueada y muy sacada de onda en ese sentido. Yo creo que ahí es cuando empiezas a debrayar y a no poder dormir o no poder comer o empiezas a comer de más o lo que sea. A mí no me ha pasado porque finalmente yo tengo mi rutina de ejercicio y mi rutina de estudio de todos los días, que aunque no tengan conciertos, me vale madre si no tengo conciertos, yo no voy a dejar de estudiar nunca, ¿no? Entonces me voy a morir con la flauta así ya de plano, el día que me muera voy a tocar la flauta y me voy a morir. Pero la cuestión es que, o sea, no sé, a mí sí me afecta mucho leer en Twitter, en Facebook, tantas cosas tan desagradables que en verdad están enconados tanto trolls trolls de la izquierda como trolls de la derecha, ¿no? Y eso envenena mucho el alma, yo creo. También a mí me sobrecoge en un sentido muy negativo, ¿no? O sea, porque si hablaran con palabras o con hechos o con argumentos reales, si debatieran con argumentos reales, por eso yo te pedí a ti, Adriana, la semana pasada que estaba en esta mesa, a ver quién quiere venir a debatir con nosotros, porque nosotros, o sea, de veras, también la gente aquí a veces se entiende muy mal, o oye lo que quiere oír, o entiende lo que quiere entender. Ni Ana Francis, ni Fernando, ni yo somos ultra obradoristas, así o sea, no es Dios, como bien dijo Ana Francis, no es Dios López Obrador, no es perfecto, es un ser humano como nosotros, pero estamos apoyando un cambio en México, no lo hacemos por nosotros, ni por López Obrador, ni por nada, o sea, yo ningún sexenio he tenido menos trabajo que en este,
¿no? No nada más por la pandemia, conste, no nada más por la pandemia. Los gobiernos anteriores, aunque no estaba con ellos, me llamaban para tocar en el extranjero o hacían giras conmigo y no los apoyaba. A este sí lo apoyé, no por mí. Yo no hago nada por mí porque mi carrera la hice yo solo, tanto en México como en el extranjero, con mucho trabajo y con mucho sacrificio y con mucha dedicación. Y finalmente yo ya hice lo que tenía que hacer, pero no estoy apoyando a un gobierno nada más porque a mí me convenga. Yo no tengo becas de nada desde hace muchos años. No es conveniencia, es que, ¿qué quieres para tu país? Y ahí es donde los mexicanos, otra vez vuelvo a lo mismo, los mexicanos no están pensando en México, los mexicanos están pensando en su porvenir y en su patrimonio, y por eso no nos enseñaron desde niños, creo yo, y con el mismo neoliberalismo creo que se acentuó más, a enseñarles un concepto real de patriotismo, no de patrioterismo, no de patrioterismo estúpido, ¿no? Sino de patriotismo en verdad, qué queremos para nuestra nación, a una nación que está constituida por muchos indígenas que están en la calle, que viven pidiendo limosna, que viven muy mal, o que son discriminados, ¿no? Y un clasismo espantoso, y un país donde solamente unos cuantos tienen lo que todo el mundo debería, o más bien lo que debería estar repartido en todo el mundo. Finalmente, eso sí me quita el sueño, ¿no? Yo anhelo un México así desde que llegué a estudiar de Holanda hace 36 años, ya que viví en un país plenamente, en una democracia que no se comparaba con México en ese entonces y ahora tampoco, porque tampoco ha evolucionado muy bien Europa, que digamos, pero en ese entonces sí era una democracia que era una jaula dorada verdaderamente de derechos humanos, de democracia, donde la palabra feminismo, o sea, no se pensaba en eso, no se pensaba jamás en corrupción gubernamental, y si tantito cachaban a un gobernante o a algún ministro corrompiendo, bueno, lo destituían, ¿no? Digo, eso pasa en todos lados, con un poco más de civilización, ¿no? Y con unas leyes que finalmente todo el mundo entendía, cosa que aquí en México las leyes en verdad, y la cuestión del Poder Judicial y luego el INE, que debemos hablar de eso también, pues sí está tremendo, ¿no? Sí. Horacio, gracias. Ana Francis, ¿qué haces para dormir? ¿Batallas para dormir? Y en dado caso, ¿con qué sueñas o con qué te gustaría soñar? ¿Con qué sueño? No, ya no batallo para dormir. Al principio de la pandemia sí. Yo tomo melatonina cuando tengo problemas para dormir. En algún momento de mi vida tuve problemas serios para dormir y tuve trastorno depresivo mayor y etcétera. Y Macbeth mató a todos los que mató porque no podía dormir. Entonces, pues a mí el teatro me enseñó que sí hay que dormir porque si no, pues si te pones loquita de tu cabeza. Entonces, no, pues hago un montón de ejercicio y la alimentación y cuido un montón de cosas justo para dormir. ¿Con qué sueño? No, bueno, pues claro, mira, creo que por ejemplo uno de mis sueños es que este país alcance y que esta transformación que alcance para proteger a todos los periodistas. Hoy en la mañana mi esposa me recordaba que en las conferencias de prensa hasta el sexenio pasado yo siempre saludaba a compañeros de la prensa, siempre es un placer verlos con vida, pues, ¿no? Y era un chiste y no era un chiste, pues, ¿no? Es decir, era una realidad, pues, ¿no? Yo espero que esta transformación alcance para que Lidia Cacho pueda vivir en México, que esta transformación alcance para que no maten más periodistas, para que le bajemos a los feminicidios, etcétera, etcétera, y tantas causas que quedan tan pendientes, pues, ¿no? Es difícil cuando estás ahí metido, es difícil si estás viviendo en el extranjero porque no puedes vivir en tu país, si estás buscando a uno de tus desaparecidos, etcétera. Es difícil tener paciencia. ¿Cómo les pedimos paciencia? Pues, ¿no? Entonces, con eso sueño, con que yo sí creo que vamos por un rumbo por el que voté. Me queda claro que el camino está más empedrado de lo que yo pensaba y están agarrando unas curvas que luego no entiendo, pues, ¿no? Pero sí sigue siendo el camino por el que yo voté. Y sí creo que debe seguir el camino. Me da pánico, y esa sería mi peor pesadilla, volver a lo anterior, ¿no? Nosotras tuvimos un espectáculo que se llamó Pesadilla en la Peña del Infierno, pues, ¿no? Y nuestros espectáculos durante el sexenio de Calderón y durante el sexenio de Peña Nieto repetían este asunto de la muerte y de la pesadilla y del horror ¿no? Y no quiero volver a eso, pero ni en drogas, pues, ¿no? Porque ahí sí voy a necesitar más drogas
que las de Fernando Rivera Calderón y con su mamá. Entonces, de ninguna manera quiero volver a eso. La gran pregunta, claro, es cómo le hacemos para que el camino por el que votamos más o menos sí sea uno que alcance. ¿Cómo hacemos para que ese camino sea un camino que se pueda criticar, en el que se pueda incidir y que aguante vara la crítica, ¿no? ¿Y cómo hacemos para que Notimex ya funcione? Pues, ¿no? Porque creo que la gran pregunta de fondo y la gran pregunta que habría que hacerle al presidente como responsable del gobierno es, oiga, ya que funcione Notimex, pues, claro, ¿no? Claro. Yo ahí sí quiero contar un sueño que tuve en las pocas noches que he podido dormir la última temporada. Tuve un sueño muy curioso porque mi padre, que es un hombre muy inteligente y que lee mucho, pero diario sus amigos lo bombardean. Fernando, se congeló un poquito. Ricardo Alemán y es él. Creo que, bueno, ¿ahí me escuchan? Sí. Cuando estabas diciendo que tu papá inteligente con lecturas, por favor, repite esa parte a partir de ahí. Sí, es bombardeado mi padre de día a día como muchas personas, incluso como de nosotros, grupos de WhatsApp, con toda la información, con todo este acoso, digamos, mediático contra cualquier cosa que suceda en el gobierno de López Obrador. Hay cosas que evidentemente tienen sentido y hay cosas que son infamias, calumnias y cosas verdaderamente sacadas de la manga. Y entonces tuve un sueño en el que estaba en un jardín, como en un domingo de Semana Santa, tomando un trago, y estaba mi papá platicando con el presidente, pero el presidente, ya sabes, así con la camisita veraniega o primaveral, y platicaban amablemente, y entonces el presidente López Obrador volteaba a verme y me decía, Fernando, ¿quieres una cuba? Y le decía, pero por favor, presidente, claro, yo te la traigo. Y entonces el presidente iba y me servía una cuba y me la traía y brindábamos. Esto quiero que sea el preámbulo de algo que quiero compartirles porque siento la aspiración y el sueño real que tengo, más allá de que sí fue real y que fue muy simpático, es un poco lo que plantea Borges en su cuento de los conjurados. Y lo acabo de poner aquí en Google y se los quiero compartir. Es un cuento que, para variar, cuando Borges habla de los hombres, se refiere al género humano, es decir, a hombres y mujeres, pero bueno, es parte, Ana sabe muy bien de eso, de cómo la literatura también ha sido marcada por el machismo. Pero les leo este cuento maravilloso, este poema. En el centro de Europa están conspirando. El hecho data de 1291. Se trata de hombres y mujeres, eso no lo dice Borges, de distintas estirpes que profesan diversas religiones y que hablan en diversos idiomas. Han tomado la extraña resolución de ser razonables. Han resuelto olvidar sus diferencias y acentuar sus afinidades. Fueron soldados de la Confederación y después mercenarios, porque eran pobres y tenían el hábito de la guerra y no ignoraban que todas las empresas del hombre y la mujer son igualmente vanas. Fueron Binkerfield, que se clava en el pecho las lanzas enemigas para que sus camaradas avancen. Son un cirujano, un pastor o un procurador, pero también son Paracelso y Amiel y Jung. ¡Ah! Se nos cortó. Fíjate, No. es la emoción, el suspenso. Continuará suspenso. para el próximo programa. Oye, Julio, ¿puedo contar un sueño que tuve con el presidente una vez? Puede usted contar lo que quiera, compañera. Antes de que ganara, y se lo conté al presidente justo, yo soñé que estaba en un meeting y que nos presentaba a un chavo que estaba ahí como trabajando con él y todo, y nos decía, mi hijo Jorge, cuando nació se llamaba Lucía, y mi hijo es trans, y yo lo acepto y no sé qué, y se lo conté al presidente en una discusión, una mesa que había que hablar sobre derechos humanos de la diversidad y tal. Y se hizo como que la Virgen le hablaba, obvio. Claro, el presidente que yo sueño es una combinación entre Justin Trudeau en términos del discurso, porque a qué güey se hace con sus mineras, ¿no? Y Andrés Manuel López Obrador. No es cierto, no sueño con Justin Trudeau, pero por supuesto que me gustaría que Andrés Manuel fuera ese presidente que no
tuviera un problema en el alma y en la conciencia y en la cabeza con la diversidad y que no con la diversidad sexual y que no tuviera un problema con el aborto, por ejemplo. Pero ese no es. O sea, sí sé que es un sueño que no voy a haber cumplido. Y de todos modos, y lo supe desde que voté. Uh-huh. Sí. Ya. Bien. Pero gracias. sí lo soñé. Gracias, Ana Francis. Mientras regresa el desaparecido Fernando Rivera Calderón, que a lo mejor sigue todavía declamando su poema. Declamando su poema. Sin darse cuenta de que estamos fuera del aire. Pero en fin, Horacio, para cerrar, son las 2 de la tarde con 59 minutos. A ver, ya está de regreso. Fernando, estabas en lo mero emocionante y se cortó la transmisión. ¿Quieres retomar? Oye, ¿en dónde me quedé? Yo acá declamando solo en la casa. ¿Qué pasó? Eso nos imaginamos, que estarías todavía declamando ahí. ¿En qué parte? ¿Otra vez se fue? Bueno, ¿de qué se trata, Fernando? Aquí estoy. Creo que si pongo el poema para leerlo, me desconecto de esta parte. Entonces, bueno, nada más les recomiendo que lean este poema de Los Conjurados de Borges, porque habla de que es posible un momento de empatía racional entre los seres humanos, que sí es posible, más allá de esta división histórica que ha habido entre los mexicanos y, como decía Ismael Rodríguez, entre nosotros los pobres y ustedes los ricos, sí hay manera de llegar a un nuevo entendimiento, no a partir de la vieja moral judeocristiana, no a partir de la vieja moral priista, panista, perredista. Yo creo que hay una nueva manera de entender las cosas. Creo que debemos crear una nueva narrativa, pero no a partir de la ficción, sino de la realidad más tangible de este México, que somos muchos Méxicos, y que yo sí creo, y espero, como dice Borges en su poema, que sea profético, que logremos llegar a puntos de acuerdo, porque finalmente yo me he sentado en mesas donde hay gente de extrema derecha y donde hay gente de extrema izquierda y donde hay gente de esa medianía insoportable, y creo que todos en el fondo queremos un poco lo mismo. Entonces, ojalá lo logremos. Gracias, Fernando Rivera Calderón. Son las 3 de la tarde con 1 minuto y yo creo... ¿Cómo ves? 3 con 1 minuto, Ana Francis. Así es que yo creo que el tema que propuso Horacio y que nos llevaría un rato a hablar sobre el INE y todas las incidencias de ese tema, pues lo podemos dejar para la próxima ocasión, nuestra próxima mesa del más allá. Así es que... Sí, perdón. Claro que ya que estén el domingo próximo, ya empiezan las campañas electorales. Así y vamos a ver qué políticas toma el INE, que lo único que ha hecho es desprestigiarse cada vez más como una autoridad electoral, que en vez de ser un regulador de las elecciones, pues ya se metió a la política en serio, ¿eh? Bien, pues Horacio, muchas gracias por tu participación de este día y quedamos emplazados para hablar del INE y las campañas en la próxima emisión de la Mesa del Más Allá. Gracias, Horacio. Muchas gracias a todos, muchas gracias y un saludo. Gracias, Ana Francis, muchas gracias. Gracias y un saludo a todo el mundo en este Viernes Santo. Aprovechen para guardarse Así su espíritu y en su casa, porque como dice Maca Carriedo, madre no es la que te cría, sino la que no van a tener si se van a las playas y nos contagian a todos. Así es. Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Julio, gracias, Ana, Horacio. Yo quiero terminar nada más por estar justo en estos días santos con y en la víspera de la temporada electoral más radical en este país, recordarles lo que le dijo aquel romano a Cristo en su hora final: carnal, no te claves. Y lo que le contestó Cristo: carnal, no te pases de lanza. Este es mi emoticón de amor, a ver si lo ven. Mira qué bonito. Sí. Sí, muy bien. Bueno, pues qué gran final con estas. Bien, pues te quiero, gracias. Pollito. Te quiero, adiós, pollito. Adiós, Horacio. Que estén bien. Adiós, buenas tardes. Hasta luego.